Voy a pedir ahora, ya efectuada la votación, voy a pedir al secretario general que se sirva a dar cuenta de la siguiente causa en la cual debe intervenir esta Junta Nacional de Justicia. Señor presidente, el siguiente punto de agenda está referido al proceso disciplinario número 016-2018-CNM, seguido contra los magistrados Luis Jaime Osorio Espinosa y Pedro Guillermo Barandarán Ciancas por sus actuaciones como jueces de los juzgados mixtos de la provincia de Huallaga, Zaposoa y de la provincia de Bellavista de la Corte Superior de Justicia de San Martín. Muchas gracias, señor secretario general. Voy a pedir entonces ahora a la ponente también en este caso, la doctora Imelda Tumialán Pinto, que se sirva a hacer la ponencia correspondiente. Muchas gracias, señor presidente, apreciados miembros de la Junta Nacional de Justicia. En el proceso disciplinario referido sobre la observancia inexcusable en el cumplimiento de los deberes judiciales seguidos a los magistrados Luis Jaime Osorio Espinosa por su actuación como juez del juzgado mixto de la provincia de Huallaga, Zaposoa, y al juez Pedro Guillermo Barandarán Ciancas por su actuación como juez del juzgado mixto de Bellavista de la Corte Superior de Justicia de San Martín, me cabe hacer una reseña de los siguientes hechos. Por resolución número 4 del 11 de marzo de 2010, la Unidad de Investigación y Anticorrupción de la ONMA requirió a los jueces del juzgado mixto de Huallaga, Zaposoa y del segundo juzgado mixto del Alto Amazonas, Yurimaguas, ambos de la Corte Superior de Justicia de San Martín, remitan un informe detallado respecto a los procesos judiciales mediante los cuales se hayan inmatriculado y o solicitado la inscripción de diversos vehículos al registro de la propiedad vehicular, zona registral número 3, sede Tarapoto. Recibida dicha información de los mencionados juzgados, así como de las acciones de amparo número 6, 2009 y 5, 2009, también de la resolución número 9, 2010, expedida en el expediente 2009-036, demanda de Eder Tanchiva Salazar contra Luz Marina Espinosa Hidalgo sobre presión adquisitiva de dominio referido a la inmatriculación de vehículos, la ONMA abrió investigación preliminar mediante resolución número 1, fecha 13 de diciembre de 2010. Por resolución número 10 del 4 de abril de 2012, la Unidad de Investigación y Anticorrupción de la ONMA decidió abrir proceso disciplinario a los jueces mencionados. Por resolución número 26 del 16 de abril de 2013, la Unidad de Investigación y Anticorrupción propone a la Jefatura Suprema de Control Interno se imponga la medida de destitución. Y por resolución 29 del 21 de diciembre de 2016, la Jefatura de la ONMA propone al Consejo Nacional de la Magistratura se imponga la sanción disciplinaria de destitución a los mencionados jueces investigados. Los cargos que se le formulan son los siguientes. Al juez Luis Jaime Osorio Espinosa, haberse eliminado admitir la demanda y sin tener en consideración que la parte demandante no habría cumplido con presentar la documentación correspondiente que acreditara la preexistencia de los vehículos materia de litis, así como también la que probara la propiedad de la demandante Luz Marina Espinosa Hidalgo, ni mucho menos emitió pronunciamiento alguno sobre el cuestionamiento planteado por el demandante, habiendo omitido requerir a la referida demandada la presentación de la respectiva documentación, vulnerando el debido proceso consagrado en el artículo 139.3 de la Constitución Política del Estado, concordante con lo preceptuado en el artículo 7 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, infringiendo el artículo 34, literal 1 y 18 de la Ley de Carrera Judicial, incurriendo presuntamente en la falta muy grave prevista en el artículo 48, inciso 13 de la referida ley. El otro cargo que se le formula es haber omitido adoptar
las medidas correspondientes con el objeto que se publicara durante 3 días hábiles los respectivos edictos en el Diario Oficial El Peruano y en el periódico de mayor circulación del último domicilio, conforme lo establecido en los artículos 167 y 168 del Código Procesal Civil, sobre un extracto de la demanda para que se comunicara a terceras personas sobre la instauración del proceso judicial, debido a que ello podría repercutir en sus intereses, vulnerando el debido proceso consagrado en el artículo 139.3 de la Constitución, concordante con lo preceptado en el artículo 7º de la Ley Orgánica del Poder Judicial, infringiendo el artículo 34, numeral 1 y 18 de la Ley de Carrera Judicial, incurriendo presuntamente en la falta grave prevista y ya señalada en la referida ley. Se imputa al juez Pedro Guillermo Barandaran Siancas los siguientes cargos: haberse eliminado a definir los conceptos y requisitos de la prescripción adquisitiva, así como del allanamiento en la sentencia del 2 de octubre de 2009, sin cumplir con exponer ni explicar objetivamente cuáles habrían sido los elementos probatorios recabados en el decurso del proceso judicial en materia de cuestionamiento que hubiera resultado suficiente para generar certeza de la forma y modo en que fueron adquiridos los 47 vehículos usados por parte de la demandada Luz Marina Espinosa Hidalgo, su preexistencia, y que antes del contrato efectuado con la persona de Eder Tanshiba Salazar hubiera ejercido el derecho de propiedad, vulnerando el deber de motivación consagrado en el artículo 39.5 de la Constitución, concordante con lo preceptuado en el artículo 12 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, infringiendo el artículo 34, numeral 1 y 18 de la Ley de Carrera Judicial, incurriendo presuntamente en la falta muy grave prevista en el artículo 48, inciso 13 de la referida ley. El otro cargo que se le formula es haber omitido explicar y justificar objetivamente el motivo por el cual se debía dispensar al demandante de la presentación de la certificación de revisión técnica para la inscripción de los vehículos, teniendo en cuenta que el inciso 7.2 del artículo del Reglamento Nacional de Inspecciones Técnicas Vehiculares establece que la inspección técnica vehicular de incorporación es la que se exige para la inmatriculación en los registros públicos de los siguientes vehículos: A, usados importados; B, vehículos especiales; C, usados procedentes de subastas oficiales; y D, otros que se establezcan posteriormente, vulnerando el deber de motivación consagrado en el artículo 139.5 de la Constitución, concordante con lo previsto en el artículo 12 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, infringiendo el artículo 34, literal 1 y 18 de la Ley de Carrera Judicial, incurriendo presuntamente en la falta muy grave prevista en el artículo 48, inciso 13 de la referida ley. Cabe indicar que por resolución número 17/2018, Consejo Nacional de la Magistratura, de fecha 3 de abril 2018, se abrió proceso disciplinario a los doctores Luis Jaime Osorio Espinosa y Pedro Guillermo Barandaran Siancas por conducta disfuncional conforme a los cargos previamente indicados. Descargo de los investigados. El juez Luis Jaime Osorio Espinosa no presentó descargo alguno. El investigado Pedro Guillermo Barandaran Siancas presentó un escrito de fecha 7 de junio de 2012 como descargo de las actuaciones realizadas, precisando que en 5 o 6 oportunidades ya también había adjuntado los actuados del expediente 2009-036, pero que igualmente lo volvía a hacer, señalando que jamás se ha prestado para favorecer o perjudicar alguna de las partes de los procesos que ha llevado, que es cierto que resolvió dictando la sentencia porque el expediente se encontraba completamente saneado y que lo había asignado ante la inhibición del juez de Zaposoa, quien admitió a trámite la demanda sobre prescripción adquisitiva de bienes muebles.
Agregó que al revisar el expediente, este se encontraba para sentenciar, dado el principio de preclusión, lo que significaba que al estar para sentencia ya no tenía por qué disponer la realización de actos procesales, entendiendo que es normal que un magistrado a veces cometa errores involuntarios y que es probable que ello le haya sucedido, pero que no ha habido dolo de su parte. Por escrito del 9 de julio de 2012, dirigido también como descargo ante la Unidad de Investigación y Anticorrupción de Odenma Lima, corre a fojas 160, señaló que el 6 de junio presentó el descargo en Odenma San Martín y a fin de demostrar que su paso de año y medio como juez suplente del Juzgado Mixto de Bellavista lo hizo con entrega y dedicación al servicio, pero lamentablemente la ignorancia y el desconocimiento de las regulaciones registrales y al haber sido sorprendido por el juez inhibiente, cometió el error de dictar sentencia. Por último, mediante escrito del 22 de julio de 2013, presentado a la ONMA, el investigado Barandaran Siancas expone los argumentos de descargo, precisando lo anotado también fue expuesto en su escrito del 7 de junio de 2012. Cabe indicar que los investigados, pese a estar debidamente notificados para la vista de la causa programada para el 25 de enero, no han concurrido a ejercer su derecho de defensa. Como medios de prueba se ha considerado el expediente de investigación número 245-2012 San Martín, tomo 1, la medida cautelar 245-1-2012 San Martín, tomo 1, y los anexos A, B y C, que corren de folios 277, 763 y 160 respectivamente. En el análisis de fondo, que las imputaciones contra los investigados están referidas a sus actuaciones en el trámite del expediente 2009-036-220401, seguido por Eber Tanshiba Salazar contra Luz Marina Espinosa Hidalgo, sobre prescripción adquisitiva de dominio, cuya pretensión giró en torno a que se declarara al demandante propietario por prescripción de 47 vehículos usados contenidos en contrato de cesión de uso, se ordenara su inscripción registral y se le dispensara judicialmente de presentar ante el registro de propiedad vehicular el certificado de revisión técnica vigente creado por la Ley 29.237 y reglamentado por el Decreto Supremo número 025-2008-MTC. Con respecto al magistrado Luis Jaime Osorio Espinosa, la conducta disfuncional atribuida a su desempeño funcional en los cargos A y B se circunscribe a la inobservancia inexcusable del cumplimiento de los deberes judiciales, concretamente de impartir justicia con respecto al debido proceso en la causa 2009-036-220401, actuados en los cuales que por resolución número 1 de fecha 21 de agosto de 2009 declaró inadmisible la demanda, concediendo al accediente un plazo perentorio a fin de que en dicho término subsane las omisiones advertidas. Las deficiencias anotadas por el investigado consistieron: a. No ha presentado documentos de fecha cierta que acrediten la celebración del contrato de cesión de uso de bienes muebles, vehículos usados, siendo insuficiente para dicho propósito la presentación de copia simple del aludido contrato. B. Tampoco se ha acreditado la preexistencia de los vehículos objeto de la cesión por parte de su primigenia propietaria, la cedente y hoy emplazada, con documento de fecha cierta que le reconozca la propiedad sobre los aludidos bienes. Y finalmente C. No se ha dado cumplimiento a lo exigido en el inciso 4 del artículo 505 del Código Adjetivo, referido a la presentación de parte del recurrente como prueba, la declaración testimonial no menos de 3 ni más de 6 personas mayores de 25 años. Que la existencia del citado acto procesal permite considerar que la viabilidad de la demanda sometida a su conocimiento se encontraba supeditada a que previamente el demandante Eder
Tanchiva Salazar cumpliera con su debida subsanación. Sin embargo, lejos de cumplir a cabalidad y de manera íntegra con el citado mandato, solo procedió a subsanar el primer y tercer acápite antes referido, documento de fecha cierta de la celebración del contrato en cesión de uso y el ofrecimiento de testigos de parte, fundamento fáctico que se encuentra probado en el escrito de subsanación presentado el 25 de agosto 2019, del cual fluye claramente que no se dio estricto cumplimiento a lo observado en el segundo acápite del numeral 2 del escrito. No obstante la existencia de tal hecho claro y concreto, el cual no revestía de mayor complejidad para que el investigado se percatara de las omisiones advertidas, procedió a expedir resolución número 2 de fecha 26 de agosto de 2009 que admitió a trámite la demanda de prescripción adquisitiva de dominio pese a que no fue debidamente subsanada. Es decir, para la prosecución del proceso, la parte demandante debía imperativamente presentar la documentación correspondiente que acreditara la preexistencia de los vehículos en materia de litis por parte de su primigenia propietaria, la demandada Luz Marina Espinosa Hidalgo, conforme al contenido de su propio mandato. Sin embargo, ello no ocurrió. Más aún, el juez investigado omite pronunciarse sobre el cuestionamiento planteado por el demandante en el escrito en mención, en el sentido de que la presentación de la documentación requerida era de exclusiva responsabilidad de la emplazada, indicando que era ella quien debía requerirse su presentación. Sin embargo, no existe pronunciamiento alguno que dilucidara lo vertido. Por el contrario, el investigado señala malamente que el mandato contenido en la resolución 1 se había cumplido acorde con lo exigido en los artículos 424 y 425 del Código Procesal Civil. Cabe resaltar que el demandante presentó como medio probatorio anexo a su escrito de demanda información vehicular expedida por la Superintendencia Nacional de Registros Públicos respecto a cada uno de los vehículos cuya inscripción registral solicitaba. Sin embargo, en todas las instrumentales aparece estampado el sello que dice sin valor para trámite administrativo judicial, hecho relevante que pone en cuestión de suficiencia su calidad probatoria, toda vez que la información anexada no podía generar convicción de certeza de que los vehículos en materia de litis no contaban con antecedentes registrales, que por lo tanto se encontraban expeditos para ser inmatriculados, conforme pretendía el demandante, hecho sobre el cual el juez investigado omite pronunciarse, no obstante la pertinencia y eficacia de la prueba documental ofrecida para los fines del proceso. De esta manera ha quedado demostrada el grave quebrantamiento a los deberes de función incurrido por el juez Luis Jaime Osorio Espinosa durante su intervención en el conocimiento del proceso judicial objeto de análisis, situación objetiva que acarrea responsabilidad disciplinaria por transgresión a los deberes ya señalados. En lo concerniente a la inobservancia de la publicación de edictos, debemos precisar que el artículo 506 del Código Procesal Civil sobre el emplazamiento prevé que aunque se conozca el nombre y domicilio del demandado o demandado, y en su caso de los colindantes, y en el auto admisorio de la demanda, el juez dispondrá que el extracto de la misma se publique por 3 veces, con intervalo de 3 días, en la forma prevista en los artículos 167 y 168. En ese sentido, atendiendo a la naturaleza de la pretensión y vía procedimental de la causa sobre el emplazamiento de la demanda, aun cuando no conociendo los domicilios del demandado o demandante, correspondía publicar durante 3 días hábiles los respectivos edictos en el Diario Oficial El Peruano y en el periódico de mayor circulación en la forma y modo previsto en los artículos 167 y 168 de la norma acotada.
En consecuencia, se encuentra plenamente acreditada la responsabilidad disciplinaria del juez investigado por inobservancia inexcusable en el cumplimiento de los deberes judiciales, incurriendo en la comisión de la falta grave prevista en el inciso 3, artículo 14 de la Ley de Carrera Judicial. Con respecto al magistrado Pedro Guillermo Barandarán Siancas, la conducta disfuncional atribuida a su desempeño funcional en los cargos C y D se suscriben a la inobservancia inexcusable del cumplimiento de los deberes de función, concretamente impartir justicia con respecto al debido proceso en su expresión de debida motivación. Bajo ese contexto y análisis y evaluación del procedimiento se advierte que el investigado se abocó al conocimiento del proceso mediante resolución 4 de fecha 24 de septiembre de 2010, por inhibición del juzgado mixto de Zaposoa, acto en el cual dispuso que los autos pasaran al despacho para emitir resolución que correspondiera. Por resolución número 5 de fecha 2 de octubre de 2009, el investigado resolvió declarar fundada la demanda por prescripción adquisitiva de dominio de bienes muebles instaurada por Eder Tanshiba Salazar, declarando al recurrente propietario por prescripción de los bienes contenidos en el contrato de cesión de uso de bienes muebles 47 vehículos usados. Asimismo, dispuso dispensar al propietario de presentar el certificado de revisión técnica para los efectos de su inscripción. Que la argumentación fáctica y jurídica esgrimida por el investigado como fundamentos de la citada resolución consignan conceptos teóricos de la institución de la prescripción adquisitiva, así como la descripción o transcripción de los textos normativos concordantes con dicho instituto procesal. Situación similar ocurre en el segundo y tercer considerando, en los cuales solo se limita a definir y desarrollar las figuras del allanamiento y reconocimiento reguladas en el Código Procesal Civil y a señalar los requisitos para que opere el allanamiento. En cuarto considerando indica que en el presente caso la emplazada se allana la pretensión y ha legalizado su firma cumpliendo con los requisitos que exige la norma. Finalmente, en el quinto considerando refiere que en el contrato de cesión de uso de bienes muebles celebrado entre el accionante y la emplazada denotarían que en el transcurso del tiempo producido y el acto procesal de allanamiento determinan que la petición se encuentra arreglada a ley, siendo lo esbozado el único sustento que esgrime el investigado para arribar a la decisión de amparar la demanda en los términos alegados. Al respecto, se evidencia notoriamente que el investigado omite en su pronunciamiento desarrollar los argumentos objetivos necesarios que, corroborados con medios probatorios, hicieran jurídicamente viable que en el presente caso correspondiera estimar la demanda. Por el contrario, omite justificar razonablemente y objetivamente cómo es que los elementos probatorios presentados en la demanda o los recabados durante el trámite del proceso resultaban suficientes para generar certeza de la forma y modo en que los 47 vehículos usados fueron adquiridos por la demandada Luz Marina Espinosa Hidalgo, máxime si tampoco consignó apreciación alguna respecto a la preexistencia de los mismos en materia de litis, más aún si ello fue materia de observación de la resolución número 1, no pasando desapercibida la existencia de la razón de folio 9 del anexo A, expedida por la secretaria judicial del Juzgado Mixto de Bellavista, Yuli Luz Mota Angulo, quien da cuenta que el demandante no cumplió con presentar el certificado de revisión técnica, la información vehicular original emitida por la SUNAT, entre otros documentos, por lo que sin expresar de qué manera se habría convalidado o subsanado que se encontraba acreditada la propiedad de los vehículos por parte de su primigenia propietaria, la emplazada, es decir, que antes del contrato efectuado entre las partes se estuviera ejercido el derecho de propiedad sobre los bienes muebles en materia de litis, procedió a expedir la decisión de fondo, sin siquiera pronunciarse sobre la inobservancia del artículo 506 del Código Procesal Civil referido a las publicaciones, omisión que por lo demás perduraban en el tiempo, y sin precisar nada respecto a la validez o no de la información vehicular aparejada a la demanda como medio probatorio, la cual carecía de validez para el ámbito judicial.
situación que se agrava si se tiene en consideración que el petitorio de la demanda estaba también dirigido a que se dispensara judicialmente al demandante de presentar ante el registro de propiedad vehicular el certificado de revisión técnica creada por Ley 29.937 y reglamentada por Decreto Supremo 025/2008 MTC. Que uno de los contenidos del derecho al debido proceso es el deber de obtener de los órganos judiciales una respuesta razonada, motivada y congruente con las pretensiones oportunamente deducidas por la parte en cualquier clase de proceso. La exigencia de que las decisiones judiciales sean motivadas en proporción a los términos del inciso quinto del artículo 139 de la norma fundamental garantiza que los jueces, cualquiera sea la instancia a la que pertenezcan, expresen el proceso mental que los ha llevado a decidir una controversia, asegurando que el ejercicio de la potestad de administrar justicia se haga con sujeción a la Constitución y a la ley, pero también con la finalidad de efectuar un adecuado ejercicio del derecho de defensa de los justiciables. El deber de motivar las resoluciones judiciales no es una mera obligación legal por parte de los jueces, sino principalmente es una garantía de una buena administración de justicia y un derecho fundamental que va más allá del cumplimiento estricto de los requisitos formales de ley. Es el sustento mismo de la función jurisdiccional, es una garantía del principio de imparcialidad, pues es mediante ella que podemos conocer si un juez actuó de una manera imparcial o no frente a las partes durante el proceso. Sobre el particular, el Tribunal Constitucional, en sentencia recaída en el expediente 728/2018, PHC-TC, de fecha 13 de octubre de 2008, ha establecido el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales. Es una garantía del justiciable frente a la arbitrariedad judicial y garantiza que las resoluciones no se encuentren justificadas con el mero capricho de los magistrados, sino en datos objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico o los que derivan del caso. Respecto a la motivación aparente, en el literal B señala que esta fuera de toda duda que se viola el derecho a una decisión debidamente motivada cuando la motivación es inexistente o cuando la misma es solo aparente, en el sentido de que no se da cuenta de las razones mínimas que sustentan la decisión, o de que no responde a las alegaciones de las partes del proceso, o porque intentan dar un cumplimiento formal al mandato amparándose en frases sin ningún sustento fáctico o jurídico. De esta manera ha quedado demostrada la responsabilidad disciplinaria del magistrado Pedro Guillermo Barandal Zancas por infracción a los deberes previstos en los artículos señalados, que para proceder en estricto contrario a la ley, los magistrados investigados aprovecharon su investidura del cargo vulnerando los principios de eficiencia y idoneidad durante su desempeño funcional, infracción administrativa que evidentemente ha contribuido con el descrédito de su función, no habiéndose probado durante el trámite del presente proceso disciplinario la existencia de alguna causa justificante que exima responsabilidad del accionar desplegado de estos deviene inaceptable no solo por la inobservancia de la ley, que ya de sí es reprochable disciplinariamente, sino porque dicha inobservancia afectó gravemente la percepción de la ciudadanía. En cuanto al plazo razonable del procedimiento administrativo disciplinario, de la revisión de la investigación 245/2012 de la Oficina de Control de la Magistratura, se advierte que la Unidad de Investigación y Anticorrupción de la Oficina de Control de la Magistratura, mediante resolución 26 del 16 de abril 2013, propone a la Jefatura Suprema del Control la destitución de los investigados Luis Jaime Osorio Espinosa y Pedro Guillermo Barandal Zancas por sus actuaciones como juez del Juzgado Mixto de la provincia de Guayana-Zaposoa y juez del Juzgado Mixto de la provincia de Bellavista, respectivamente,
de la Corte Superior de Justicia de San Martín. Por resolución número 27 del 27 de mayo de 2013, la jueza suprema, jefe de la Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial, se aboca al conocimiento de la investigación y dispone se comunique a los investigadores referidos que podrán informar oralmente previa solicitud escrita a presentarse en el plazo de 3 días de notificada la presente resolución. El investigado Pedro Guillermo Barandarán Siancas, mediante recurso de fecha 22 de julio de 2013, presenta un recurso denominado informe oral escrito, reiterando haber efectuado sus descargos y reconoce haber cometido un error involuntario, como es el caso que ha generado los cargos de esta investigación, de este procedimiento disciplinario. Cabe indicar que en el referido procedimiento administrativo se advierte que permaneció inactivo desde la resolución número 28 del 1 de agosto de 2013 hasta el 21 de diciembre de 2016, que se emite la resolución número 29, mediante la cual se propone la destitución de los investigados y se dispone la medida cautelar de suspensión preventiva en el ejercicio de todo cargo en el Poder Judicial de los jueces investigados. En tal sentido, el presente procedimiento administrativo permaneció sin impulso 3 años, 4 meses, 20 días. Adicionalmente, hasta la expedición de la resolución 30 del 22 de enero de 2018, que resuelve declarar consentida la resolución mencionada, se verifica que han transcurrido 1 año, 1 mes y 21 días. En relación a la razonabilidad del plazo en el presente caso, debe considerarse con la duración del procedimiento administrativo por la autoridad de control, al no existir una complejidad del asunto, la actividad procesal de los investigados, pero sí una evaluación de la conducta de la misma en referencia a la afectación generada al sistema de justicia. La aplicación de las garantías mínimas del debido proceso, entre ellas el plazo razonable en los procedimientos administrativos inclusive, está considerado por el Tribunal Constitucional y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, especialmente en el caso Jenny Lacayo versus Nicaragua de fecha 29 de enero de 1997, en la cual la Corte Interamericana ha precisado que el artículo 8º de la Convención, que se refiere a las garantías judiciales consagra los lineamientos del llamado debido proceso legal o derecho de defensa procesal, que consiste en el derecho de toda persona a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente. En consecuencia, el tiempo que ha permanecido inactivo el procedimiento administrativo revela una indebida diligencia en la tramitación del procedimiento realizado por el órgano de control. Conclusiones. Entre las funciones constitucionales conferidas a la Junta Nacional de Justicia está de coadyuvar al correcto ejercicio de la función jurisdiccional, fiscal y contralor, así como de la gestión institucional de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, la Autoridad Nacional del Control del Poder Judicial y del Ministerio Público. El marco legal vigente reconoce al derecho disciplinario y sancionador en el ámbito del sistema de justicia, aquel conjunto de normas jurídicas y principios que regulan el ejercicio de una relación especial de sujeción y de constatación probatoria de conductas constitutivas de infracciones disciplinarias, ya sea por acción, por omisión o por extralimitación de facultades en el ejercicio de la función jurisdiccional. De ahí que este cuerpo de normas se debe aplicar en el marco de las relaciones de estricto cumplimiento y respeto entre los jueces y el Estado, e imponer las sanciones por la violación de los deberes, las obligaciones o la inobservancia de las prohibiciones o incompatibilidades que la Ley de Carrera Judicial establece para el ejercicio de la función jurisdiccional. Si bien la autoridad de control del Poder Judicial inició el procedimiento administrativo contra los jueces investigados al reunir los indicios de irregularidades funcionales en los procesos judiciales tramitados en los órganos jurisdiccionales del Distrito Judicial de San Martín a cargo de los investigados, la acción de control cumplió con lo regulado en el inciso 7º del artículo 6º del Reglamento de Organización y Funciones de la Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial, aprobado por Resolución Administrativa 129/2009, Consejo Ejecutivo Poder Judicial de fecha 1 de mayo del 2009.
lo que ha concluido con la opinión de la Unidad de Investigación y Anticorrupción de la OMA por la destitución de los jueces investigados. En cuanto a las garantías mínimas del procedimiento administrativo sancionador y el plazo razonable no observado por la autoridad de control, como su conducta omisiva que está regulada en la Constitución, las normas internacionales y los instrumentos internacionales, nos conllevan a afirmar que la autoridad de control habría infringido los deberes de actuar con prontitud, razonabilidad y respeto al debido proceso. En virtud de las consideraciones previamente expuestas, la suscrita llega a la conclusión que se encuentran acreditados los cargos imputados en el numeral 1 del presente informe en contra de los jueces Luis Jaime Osorio Espinosa y Pedro Guillermo Berendenan Zanca por sus actuaciones como jueces del juzgado mixto de la provincia de Huallaga, Zaposoa y de la provincia de Bellavista en la Corte Superior de Justicia de San Martín, así como la responsabilidad disciplinaria que tales hechos se derivan al haberse vulnerado gravemente los deberes del cargo. Para la graduación de la sanción. En este contexto, y a fin de determinar la graduación de la responsabilidad disciplinaria incurrida en los citados magistrados, que conlleva imponer una sanción de mayor gravedad, cual es la destitución, en el marco de las competencias de la Constitución Política, ha otorgado la Junta Nacional de Justicia, se debe tener en cuenta las consideraciones que la función de control disciplinaria debe estar revestida del análisis objetivo de los hechos, evitando criterios subjetivos que no estén respaldados los valores de pruebas indiciarias suficientes que manifiestan conductas concretas que denoten la comisión de los hechos que puedan ser pasibles de sanción. Al momento de determinarse la sanción, se deberá tener en presente que la medida disciplinaria a adoptarse en el presente proceso resulta adecuada para conseguir el fin del proceso administrativo sancionar, consistente en investigar, verificar y sancionar una conducta señalada expresamente en la ley como supuesto de responsabilidad, y que de esta manera salvaguardar el bien jurídico que se quiere proteger. Y esta merece la medida disciplinaria de mayor drasticidad, de tal forma que la sanción sea adecuada a la gravedad de la falta cometida y que esté debidamente acreditada. En ese sentido, respetándose las garantías procesales y materiales, dentro de las que se destaca el principio de razonabilidad y proporcionalidad como parámetros, fundamento y límites de la potestad sancionadora de la Junta Nacional de Justicia, y habiéndose compulsado las pruebas de cargo actuadas, obrantes en el expediente sujeto a análisis, se ha llegado a comprobar que los jueces investigados incurrieron en la comisión de la infracción disciplinaria previstas en los literales 1 y 18, artículo 34 de la Ley de Carrera Judicial 29277, incurriendo en la falta grave señalada en el artículo 48, numeral 13. El accionar de la autoridad de control de inobservancia del plazo razonable para definir el procedimiento administrativo sancionado contra los jueces investigados y el sistema de justicia han generado una desconfianza y una arbitrariedad de impacto negativo que, como imagen de un poder del Estado, debe proyectarse ante la sociedad. La opinión de la suscrita, artículo primero, que se tenga por concluido el presente proceso disciplinario y se acepte el pedido de destitución formulado por el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la República, y en consecuencia de destituir a los jueces Luis Jaime Osorio Espinosa y Pedro Guillermo Berendenan Zanca por sus actuaciones como jueces del juzgado mixto de la provincia de Huallaga, Zaposoa y de la provincia de Bellavista de la Corte Superior de Justicia de San Martín. Artículo segundo, se disponga la inscripción de la medida que se contrae el artículo precedente en el registro personal de los mencionados magistrados. Se curse oficio respectivo al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la República y a la señora Fiscal de la Nación. Se publique la presente resolución. En cuanto quede consentida y ejecutoriada, se disponga la inscripción de la destitución en el Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido. Artículo cuarto, se abre procedimiento disciplinario a la jefa de la Oficina de Control de la Magistratura, Jueza Suprema Ana María Aranda Rodríguez. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias, doctora Tumialán.
por la presentación de su ponencia. Vamos ahora a suspender esta grabación de tal manera que las señoras y señores miembros de la Junta Nacional de Justicia podamos deliberar en relación a este expediente y tomar la decisión correspondiente. Retomamos nuestra sesión en relación al proceso disciplinario número 016 de 2018, seguido contra los magistrados Luis Jaime Osorio Espinosa y Pedro Guillermo Barandiarán Ciancas por sus actuaciones como jueces de los juzgados mixtos de la provincia de Huallaga, Saposoa y de la provincia de Bellavista de la Corte Superior de Justicia de San Martín. En relación a este expediente, esta sala ha advertido, ante la prevención formulada en su ponencia por la doctora Imelda Tumialán Pinto, que en el caso de la materia podría haberse excedido el plazo razonable en la tramitación del expediente en la Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial. Esta Junta Nacional de Justicia ha acordado, en consecuencia, establecer una prórroga en tanto requiera información complementaria a la citada OCMA. En consecuencia, por unanimidad se ha acordado esta prórroga a la que estoy aludiendo, en tanto recepcionamos la información complementaria que se solicitará a la OCMA. En esos términos concluye esta sesión.